poniendo de acuerdo en Más rápido hagamos una papa mesa. Lo que Buenos tocaría días, ver es licenciado. para cuántas personas se debería pedir Por eso eso les también. digo, compañeras, pasado el mediodía para conversar. Licenciado ya está en la clase. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, Buenos chicos? ¿Cómo les días. va? Buenos días, Licen. A todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, ¿Cómo están, Licen. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Muy buenos días. Que se encuentre muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. A los años, volverlos a escuchar. ¿Cómo les ha tratado la semana? ¿Cómo les va en casita? ¿Cómo les va en esos deberes? Y por lo que pude escuchar, Todo ya estamos perfecto, realizando. licenciado. Todo bien, todo chévere. Muy Gracias a bien, Dios. excelente. Para la mañana deportiva, ¿no? ¿Qué artistas van a llevar? ¿Me confirman para no llevar el mismo? Con gusto, dicen, para que juegue con nosotros, dicen. Don Medardo va a ser- Lice. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, ese día, pues, ahí nos vamos a conocer entre todos, ¿sí? Excelente día, chicos, pues, como les decía, un gustazo saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, los temas que vamos a tratar, a trabajar, revisar las clases grabadas, ¿sí? Prácticamente también tener los documentos al día, si no hemos presentado documentos certificados, ¿sí? Presentarlos directamente en la institución, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones para que obviamente no se acumulen y no tengan directamente contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Como ustedes saben, nos vamos a tener nuestra mañana deportiva el 2 de diciembre y mi equipo va a ganar. Sí, ya les decía a los chicos de todos los clubes, así que mi equipo está durísimo y ya les aviso a ustedes también para que sigan entrenando. Los tengo corriendo toditos los días unas 2 horas. Entonces ellos están, Ay, pero distintos para el campeonato, ¿no? Y eso es importante, ¿sí? No se olvidará también, ¿no? De llevar agüita, de llevar a la familia, al esposo, a la esposa, al novio, la novia, el peor es nada, el que hacía algo, entonces, para que todos la pasen mejor. una muy bonita, ¿no? Que es lo más importante, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano o la civilización romana realmente fue una cultura sumamente grande, sumamente extensa y que prácticamente la mayoría de sus aportaciones siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Los romanos como tal gozaban de una buena administración, de un buen gobierno, mantenían lo que son actividades de la economía, el comercio, además contaban de un gran desarrollo en el tema de las construcciones arquitectónicas, ¿no? Recuerden que en su momento los romanos conquistaron a los griegos y obtuvieron de ellos todo el conocimiento en base a disciplinas, en base a materias, ¿no? Y que obviamente les sirvieron prácticamente en su civilización. Aquí podemos detallar, miren, algunas imágenes de las características propias del Imperio Romano, ¿no? El máximo líder de los romanos era conocido como el emperador. Sí, aquí tenemos una construcción sumamente hermosa. ¿Cómo se llamaba esa construcción de aquí? ¿Cuál? No leo. Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Muy bien. ¿Qué tipo de actividades realizaban dentro del Coliseo Romano? Actividades deportivas. Ya puede ser, muy bien. ¿Qué más? Entrenamientos. Ya, muy bien. ¿Qué más podríamos encontrar o qué actividades realizaban dentro del Coliseo Romano? Peleas de gladiadores. Excelente, muy bien. Luchas prácticamente entre los esclavos, entre gladiadores, ¿no? Que también podían luchar, en este caso, con diferentes animales también, ¿no? En el caso de leones, de tigres, ¿sí?
Entonces, prácticamente ese coliseo fue construido como una actividad recreativa para el emperador, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen en donde destacamos lo que es la sociedad romana, aquí hablamos a la población, ¿sí? Y sobre todo un sitio de comercio bastante grande, ¿sí? Aquí también podemos detallar que un punto fundamental o un punto relevante de los romanos prácticamente era su ejército, ¿sí? Tenían pues un ejército sumamente grande, intenso, y además de ello eran estrategas, ¿no? Mantenían lo que son posiciones de ataques bastante estratégicos, por decirlo así, y más de ello prácticamente constaban con herramientas que facilitaban, en este caso, en el tema de las conquistas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer un poquito acerca de las características del Imperio Romano. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Sí, licenciado. Excelente. ¿Me regalan un segundito, por favor? Muy bien, ahí sí. Sí, me regalan un segundito, por favor. Ok, ahora sí. ¿Qué fue del Imperio Romano? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Sí, me regalan un segundito. El señor o la señorita. Ya me regalan un segundito. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Milton Giovanni, por favor? Licen, muy buenos días. Buenos días. El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador. El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 a.C., que perduró hasta el 476 después de Cristo. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a un fuerte poder político y militar. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el Imperio Romano como tal establece prácticamente desde los años 27 antes de Cristo, ¿no? Fundada directamente por el primer emperador Augusto. Si bien es cierto, aquí nosotros No Se se le le fue el audio, escucha. Licen. No se le escuchó, Licen. No se le escucha, Licen. Dicen ya se salió de clases. Se le fue el Inter, parece. Está desayunando el licenciado. ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, ahí le licenciado. escuchamos. Ahí sí, Licen. Excelente. Ahí sí Parece les Ahí que sí ya. Y se la me han escuchan, querido Licen. quitar el internet, no se preocupen. Ok, ahora, si bien es cierto, en base al origen del Imperio Romano, prácticamente destaca lo que es una pequeña leyenda, ¿no? Que está Rómulo y compartiendo Remo pantalla. prácticamente, ¿sí? ¿Estamos ahí en pantalla? ¿Me confirman? No, no, Licen. Ahí ya. Sí, Licen. Ya está. Excelente, muy bien. Entonces, prácticamente en base a la leyenda, Rómulo y Remo fueron los dos padres fundadores, ¿sí?, del Imperio Romano, ¿no? Fueron encontrados directamente por una loba en el río Tíber y eventualmente la loba pues los amamantó, ¿no? Finalmente, cuando ellos fueron adultos, en este caso Rómulo mató a Remo y eventualmente se convirtió en el primer emperador de Roma, ¿no? Que si bien es cierto, es una leyenda que prácticamente se le atribuye al origen, en este caso, del Imperio Romano, ¿no? Aquí prácticamente podemos detallar algunas de las obras de arquitectura, ¿sí? Ahora, características del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres?
Está la misma pantalla. Características del Imperio Romano. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego, hasta la adopción del cristianismo como religión oficial. La religión de Estado romano era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos de sus características, una de las principales que su capital prácticamente fue en la ciudad de Roma. Actualmente, ¿en qué país se encuentra Roma? Italia. Italia. En En Italia, profe. Muy bien, Italia. en la En Italia. península itálica que también se le conoce, ¿no? Si bien es cierto, en Italia, ¿sí? Fue el territorio en donde prácticamente tuvo su punto de partida el gran imperio romano, ¿no? Aquí también destacamos que en su momento el imperio romano fue dividido por Teodosio y eventualmente quedaron el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, ¿no? Que prácticamente con el pasar del tiempo se le conocería como el Imperio Bizantino y su capital sería Constantinopla, ¿no? Que logró en este caso perdurar 1000 años más después directamente de la conquista de los turcos otomanos, ¿sí? Pero prácticamente aquí destacamos que este territorio era sumamente grande, sumamente extenso y en su momento pues Teodosio lo dividió con la finalidad, en este caso, de darles a sus hijos y obviamente tener la habilidad de seguir conquistando más territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que el idioma oficial era el latín. Sin embargo, siglos después, prácticamente el idioma pasó a ser el griego, ¿no? Porque prácticamente ellos lo conquistaron y eventualmente también cambiaron lo que es tanto el idioma como su religión en su momento, ¿no? La religión, sí, de los romanos era politeísta, es decir, adoraban pues a diferentes dioses en general, ¿no? Y la mayoría de esos dioses prácticamente eran de los griegos, ¿sí? Pero solamente le cambiaban el nombre. Por ejemplo, ¿cuál es el dios más importante de los griegos? ¿O cómo se llama el padre de todos los dioses griegos? Zeus. Zeus, muy bien. Zeus. Para los romanos, Zeus era conocido con el nombre de Júpiter, ¿sí? Entonces, miren, eran los mismos dioses, pero prácticamente tenían pues diferentes nombres, ¿no? Y después, finalmente, con el aparecimiento, el nacimiento de Jesús, realmente aparece lo que es la religión del cristianismo y en su momento los romanos también lograron adaptarlo a su sociedad, ¿no? Aquí también destacan que los emperadores como tal también eran divinizados. ¿Qué significa el término divinizados? Que están Los adoraban. Ya, muy bien, Les adoraban. veían como excelente. dioses, dicen. Muy bien, los veían directamente como dioses, excelente, ¿sí? Aquí también podemos detallar que en su mejor momento el Imperio Romano logró tener 7 millones de kilómetros cuadrados del territorio, es decir, prácticamente la mayoría del territorio europeo estaba bajo el control del Imperio Romano, ¿no? Ahora vamos a detallar su ubicación, ¿ok? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor Jorge Tipantuña, por favor.
Listo, dice. Ubicación. La extensión del Imperio Romano varió a medida que se incorporaba o se perdían territorios por conquistas. En el momento de mayor expansión, llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa, hacia el norte y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá podemos detallar, ¿sí? La ubicación justamente en la partecita de aquí, ¿no? Conocida también como la bota itálica, ¿sí? Porque tiene prácticamente una imagen de una bota. Desde aquí prácticamente tuvo un crecimiento sumamente acelerado, pues, el Imperio Romano, ¿no? Y que en su momento también logró tener 7 millones de kilómetros y obviamente tenía un comercio sumamente extenso, ¿no? Ahora, vamos a detallar las etapas del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. El señor Juan Saquinga, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, señor Juan. No se le escucha, Lizzy. Sí, señor Juan Daniel. Parece que tiene el audio en silencio. No le escuchamos, señor Juan Daniel. Parece que tenemos problemas en la conexión. Mientras tanto, me ayuda, por favor, la señorita Sandy Celi, por favor. Etapas. A ver, dice, Alto Imperio. Es la etapa que desde el inicio del imperio en el año 27 antes de Cristo, creo que significa con la Sí, muy coronación bien. de Augusto con el título del emperador hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo Tercero. III. Durante el periodo gobernaron 4 dinastías. El Bajo Imperio comenzó con la llegada del Diocleciano al poder en el año 284 después de Cristo y finalizó con la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. Diocleciano instauró una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4 hombres. Estaba integrado por 2 coemperadores Augustos, uno para Oriente y el otro al Occidente. A su vez, cada uno contaba con un emperador asistente, César. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar, en este caso, de algunas etapas del Imperio Romano, ¿no? El Alto Imperio, prácticamente con el inicio de los años 27 antes de Cristo, con la coronación de Augusto, ¿no? Aquí también podemos detallar que las formas de gobierno estaban en base a dinastías, ¿sí? Y aquí directamente podemos detallar que en el Bajo Imperio prácticamente llegó al poder lo que es Diocleciano y obviamente instauró lo que es la tetrarquía, ¿no? Que quiere decir un gobierno dictaminado o dirigido por 4 hombres en general, ¿no? Si bien es cierto, fueron etapas que prácticamente llegaron a tener lo que es una expansión política, cultural, territorial, ¿no? Y sobre todo las organizaciones o los departamentos del Imperio Romano fueron creciendo con el pasar del tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a conocer la organización social y política del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor
¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys? Sí, no tengo todavía la pantalla, no sé qué pasa. No tengo la Sí, no se pantalla. solo- preocupe, ya les indico, por favor, parece que es nuestra conexión. Ahí tal vez. Ya, ahí está, organización social y política. Sí, por favor. Sí, no, ya. La sociedad imperial se encontraba dividida en los siguientes estamentos. Patricios y grandes propietarios de terratenientes y mercantiles. Era la clase más alta de la sociedad. Tenían en el poder político, religioso y económico. Plebeyos eran los ciudadanos libres. Este grupo estaba integrado por los funcionarios de las ciudades, campesinos, comerciantes, artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. Esclavos. Era un grupo muy numeroso. Podrían comprar su libertad o ser manipulados por su dueño. Durante este periodo adquirieron algunos derechos. Organización política. La máxima autoridad del imperio era el emperador, quien concentraba todo el poder político y estaba a cargo de los asuntos militares, legislativos, religiosos y judiciales. El Senado actuaba como consejero del emperador, pero no tenía suficiente poder para tomar decisiones. Las asambleas se mantuvieron como una tradición romana desde la época de la República, pero no tenían poder efectivo. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la organización social del Imperio Romano prácticamente estaba bien determinada, ¿no? Primero directamente por el emperador, ¿sí? Después, obviamente, estaban lo que se conocían como los patricios, ¿sí? Que prácticamente eran el grupo en donde tenían pues bastante poder político, religioso y económico, ¿no? Aquí tenemos en la siguiente casta social los plebeyos, que prácticamente eran ciudadanos libres, campesinos, comerciantes, artesanos, ¿no? Los esclavos como tal, prácticamente el grupo muy numeroso, es decir, que dentro del Imperio Romano, la mayoría, en este caso de los patricios, utilizaban a los esclavos para todas las actividades dentro y fuera del imperio, ¿sí? Y aquí podemos detallar que la máxima autoridad del Imperio Romano era el emperador, que prácticamente tomaba decisiones políticas, militares, religiosas, judiciales y administrativas. Es decir, todo el imperio prácticamente funcionaba en base a las normativas del emperador, ¿ok? Ahora, vamos a su economía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zoraida Bonilla, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, dicen. La economía. La economía se basaba en trabajo esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba continuada por posicioneros de guerra y provenía de la conquista. Las principales actividades económicas eran la agricultura, el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones. Se destinaba a gran parte al comercio y se realizaba las exposiciones rurales trabajadas por esclavos. El comercio facilitado por la circulación momentaria se vio favorecido por el dominio del mar Mediterráneo. Excelente, muy bien, señorita. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la economía, ¿sí? Prácticamente los esclavos trabajaban lo que es las tierras, los productos y en su momento también comercializaban, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar que prácticamente el tema del comercio facilitaba por las rutas marítimas que ellos tenían, hablando pues del mar Mediterráneo.
¿no? Y sobre todo, pues, se establece que el Imperio Romano fue uno de los imperios en donde prácticamente empezaron, pues, la comercialización de productos mediante el uso de las monedas, ¿no? El dinar, el aureo, que prácticamente eran monedas utilizadas para las transacciones comerciales, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Justin Espinosa? ¿Estamos ahí? Por favor. Religión. Durante la mayor parte del Imperio Romano, la religión oficial fue politeísta, es decir, rendía culto a numerosas divinidades, además de la religión oficial. La población practicaba numerosos cultos provenientes de las regiones conquistadas. Uno de ellos fue el cristianismo, que se popularizó rápidamente y fue legalizado mediante el Edicto de Milán en el 313. El cristianismo fue transformado en la religión oficial del imperio por el emperador Teodosio en el año 380. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto en el tema de la religión, ¿no? Que en su momento, en sus inicios prácticamente, mantenían pues una religión politeísta, ¿no? En base prácticamente a los dioses griegos, ¿sí? Y que obviamente ellos al tenerlos, a conquistarlos, eventualmente pues les cambiaron el nombre, ¿no? Y finalmente, en este caso, cuando nace lo que es el personaje de Jesús, prácticamente la religión poco a poco de los romanos fue cambiando, ¿no? Y después se estableció, en este caso, como religión oficial, el cristianismo dentro del Imperio Romano, ¿no? Que prácticamente se dio en los años 380, ¿sí? Ahora, vamos a hablar directamente de una característica propia, destacando la caída del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Anaí Elizabeth? ¿Estamos ahí? Sí, profe, buenos días. Cada el imperio romano, a partir de la división del imperio por parte del emperador Teodosio, ambas partes comenzaron a funcionar como entidades separadas, mientras en el origen los emperadores consolidaron su poder y lograron prosperar. El imperio de Occidente comenzaron un proceso de desintegración. A las frecuentes crisis económicas se sumaron las invasiones de los pueblos germanos que el ejército romano no pudo detener. La inseguridad en las ciudades provocó que las personas migraran al campo y se produjo un fenómeno de regularización. Finalmente, de 476, el rey visigodo Odoacro depuso el último emperador, Rómulo Augustico, y el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin. Se considera este momento como el comienzo de la Edad Media. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, dentro de la caída del Imperio Romano, prácticamente, ¿no? Destacan algunos factores, ¿sí? Uno de ellos fue que Teodosio prácticamente dividió, pues, el Imperio Romano, ¿no? En sus dos hijos, en Honorio y en Acadio en general, ¿no? Lo que prácticamente generó bastantes crisis internas y externas. Además de ello, directamente los pueblos germanos que se conocen o también conocidos como los pueblos bárbaros, prácticamente asediaban, atacaban pues al Imperio Romano, ¿no? Que en su momento, su ejército que era muy grande,
logró tener lo que es un enfrentamiento directo con los pueblos bárbaros, lograron proteger su territorio. Pero a raíz directamente de la división, el ejército no pudo detener, en este caso, los pueblos bárbaros y eventualmente pues terminó conquistado, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, Teodosio dividió pues el Imperio Romano en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que prácticamente logró perdurar 1000 años más, pero esta vez con el nombre conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Y si bien es cierto, el Imperio Romano como tal, ¿sí? Se terminó en los años de 1453, cuando el Imperio Turco Otomano conquistó pues el Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, el Imperio Romano gozaba de grandes avances políticos, culturales, territoriales, administrativos. Sin embargo, la corrupción, ¿sí? La mala administración de los recursos, la división del imperio prácticamente generó que otras culturas, que otros pueblos conquistaran, ¿no? Y finalmente en el año 476 el rey visigodo Odoacro depuso al último emperador romano y prácticamente él se coronó como nuevo monarca del territorio de los romanos, ¿no? Que si bien es cierto, hasta el día de hoy pues nos han dejado avances bastante significativos, hablando directamente de la arquitectura, hablando de puentes, de calzadas, de los acueductos que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿hemos visitado termas alguna vez? Sí, Licen. ¿Qué Sí, son las termas? termas de Papayacta. Ya, muy bien, ¿qué son las termas? El agua caliente que sale de Vertientes de agua caliente, Licen. de las montañas. Excelente. Entonces, miren, todas esas aportaciones siguen vigentes hasta el día de hoy y en su momento, pues, el Imperio Romano fue uno de los más grandes de la antigüedad y que prácticamente grandes aportaciones en el plano de gobierno, en el plano de la creación de asambleas, de senados, obviamente siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Licenciado, una consulta. ¿Qué página es esa que estábamos viendo? La página del portafolio, de la guía académica. Sí, porque no está, le estoy buscando en la guía, pero no la encuentro. Ya, muy bien, ¿no? Recuerden que todo lo que tenemos en nuestro portafolio está, bueno, nuestra guía académica también encontramos en nuestros módulos. Sí, a ver, ya les comparto, por favor, pantalla. Regálenme un segundito. Sí, regálenme un segundito, por favor. No sé si pueden ver mi pantalla. No, muy bien. A ver, regálenme un segundito, creo que sí. Ahí tal vez pueden ver mi pantalla. Sí, Licen. Sí, Lisa. Sí, Elsa. Ya está. Excelente, muy bien. En el caso directamente ingresamos lo que es a módulos, ¿sí? En la partecita de aquí, le damos clic y directamente se nos desplaza los temas que tratamos por clase y obviamente tenemos por unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso ingresamos a la unidad número 2, ingresamos directamente por módulos y encontramos el tema que estamos trabajando, la civilización romana. ¿Sí? Muy bien. Nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos. No se olvidará, por favor, de seguir revisando las actividades, de seguir directamente verificando todo el trabajo que tenemos que realizar. Ya